Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta en nuestra pausa comercial. Como les comenté al inicio del programa, nos acompaña Antonia Cabrera. Ella es psicóloga clínica que trabaja con enfoque integral de perspectiva de género. ¿Cómo está, Antonia? Hola Andrés, muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy y aceptar nuestra invitación. Muchas Queríamos, gracias a ti. no hay por qué. Queríamos igual, preguntarle un poco de usted, porque acá usted está trabajando en un taller de arquetipos femeninos y que tiene harto contenido súper relevante y bastante interesante y que yo quería preguntarle cómo fue que se construyó este taller, o cómo fue que usted fue acercando el área de la psicología clínica a esta perspectiva que usted está desarrollando ahora. Súper, mira, ha sido todo un viaje personal porque la psicología junguiana, que es lo que estudia los arquetipos, no es algo que se enseña mucho en la universidad. Entonces ha sido todo un tema de muy personal mío, de entrar a estudiar mis sueños y entrar a analizar mis sueños en mi propio proceso terapéutico. Y de ahí fue como un flechazo y un enamoramiento a todo lo que estudia Carl Jung, que es la psicología junguiana. Y ahí me motivé y tomé un diplomado en la Católica de psicología junguiana, súper enriquecedor, súper revelador. Y ya avanzando en el diplomado, también junto a mi propia literatura, lo que he ido leyendo, que desde antes del diplomado estaba leyendo, ¿cierto? Mujeres que corren con los lobos, las diosas de cada mujer, que son terapeutas y analistas post-jungianas. Ahí estaba como tan fascinada con el tema que me atreví con una compañera, con una colega, y quisimos hacer el taller específicamente de arquetipos femeninos. Y la perspectiva junguiana, más o menos, ¿en qué consiste? Así como quizás en términos un poco más, yo sé que es complejo, pero un poco más simples, como para que nos pudiera entender nuestros auditores. Sí, mira, Carl Jung es quien trabaja mucho con Freud, que Freud es como persona que abrió todo el mundo del psicoanálisis, ¿cierto? Como de entender que tenemos un consciente, pero también tenemos una parte psíquica que es el inconsciente, pero después Jung se fue para el área más espiritual y Freud trabajó más desde la teoría de la sexualidad. Entonces ahí hubo cierta división, ya tomó un camino separado Jung y trabajó en lo que es el inconsciente colectivo, que se diferencia un poco del inconsciente personal, que fue lo que estudió Freud y que quizás la mayoría de nosotros entendemos por inconsciente. Y yéndose un poco más en profundidad, ¿qué es el inconsciente colectivo? ¿Qué significa eso? Porque yo creo que igual las personas tienen nociones un poco vagas de lo que es la conciencia, pero ya la conciencia colectiva es otro concepto. Sí, sí. ¿Te parece entonces si es que te digo a través quizás de una metáfora que quizás mi modo de entenderlo mejor y cómo yo lo enseño también a mis pacientes Por favor. es a través, quizás la mayoría de nosotros hemos visto como esta metáfora, esta imagen del iceberg, en que hay una parte del iceberg que todos podemos ver, que está fuera del mar, ¿cierto? Que es la conciencia. La conciencia como de me doy cuenta que me doy cuenta. Mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, ¿cierto? Mi voluntad, todo eso es mi conciencia. Ahora, todo lo que estudió Freud y posteriormente Jung y luego todos los psicoanalistas es que también existe algo que es una dimensión psíquica, que es como la parte más profunda de este iceberg que está como sumergido en el mar, que es el inconsciente personal, que es todas estas experiencias que hemos tenido que por alguna razón hemos bloqueado por lo traumático que ha sido o hemos olvidado porque obviamente nuestra memoria no es como un computador y se nos olvidan las cosas, ¿cierto? Entonces es todo lo que de alguna forma rechaza la conciencia, queda alojado a este inconsciente personal. Ahora, lo que estudió Jung es que hay una capa más profunda de este iceberg, de esta dimensión psíquica, que es el inconsciente colectivo. Y que este inconsciente colectivo ya no tiene una relación tan estrecha con lo que son nuestras experiencias personales
en realidad no tiene nada que ver con eso, sino que tiene estrecha relación con lo que son nuestros instintos. Entonces, en este inconsciente colectivo es donde emergen los arquetipos, que es el tema que a mí me interesó enseñar y que lo encuentro súper revelador. En este inconsciente colectivo también tiene ciertas características, que es súper autónomo. O sea, si te doy quizás ejemplo, creo que se entiende mucho mejor. Yo quizás puedo intentar ser una muy buena persona, intentar ser buena amiga, apoyar el resto, ¿cierto? Como que es un poco como lo que yo quiero proyectar del otro, pero este inconsciente es autónomo a la conciencia, entonces aparece como todas estas partes de hay envidias, hay sombras, ¿cierto? Hay partes más oscuras o más luminosas, pero que mi conciencia no puede controlar, solamente emerge en nosotros y de alguna forma hay que contactarse con eso. También tiene la característica que es atemporal, que es diferente a la conciencia en el sentido de que yo puedo tener muy presente desde mi conciencia que tengo que mandarle un correo a tal persona, que más tarde voy a ver a tal paciente, que tengo un conflicto con tal persona, entonces aparecen todas las personas dentro de mi presente, pero me voy a dormir y en los sueños, que es como la fuente principal para acceder al inconsciente, es donde aparecen personas o situaciones de las cuales quizás tiene relación a 10 años hacia atrás, o a veces hacia el futuro, o a veces incluso soñamos y tenemos esta sensación de que estamos en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Entonces tiene esta cualidad que a mí me parece bien mágica, que es súper atemporal. Es como una suerte de, quizás va a ser muy básico el concepto, pero una suerte de disco duro de la historia, prácticamente, o sea, desde el punto de vista de las experiencias, y eso, y las personas tienen cierta conexión con este, o sea, se ven influidas por este como disco duro, esta memoria que hay como colectiva. Claro, y ese disco duro quizás se entienda más desde el inconsciente personal, pero el inconsciente colectivo ya no es tu disco duro de ni tuyo ni de tu familia, sino que es algo que preexiste a tu experiencia. O sea que desde que tú naces, lo primero que se forma es tu inconsciente y de a poquito se va formando la conciencia. O sea, este inconsciente es la raíz de la conciencia. Entiendo. O sea, evidentemente hay una influencia muy importante de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Bueno, Sí. dígame. Eh, ¿Qué más te podría agregar? Yo creo que también para que se entienda mejor unas formas de acceder a este inconsciente, porque obviamente no está dentro de la conciencia, hay tres formas principales de tratar de contactarse con este inconsciente colectivo para tratar de ver cuáles son los arquetipos que hay en mí, que emergen en mí, que uno son los sueños, que es la fuente principal, ¿cierto? Que hay mucha gente que dice que no sueña, que no se acuerda o lo minimiza como algo no tan importante porque obviamente tiene un lenguaje muy distinto al lenguaje que tenemos nosotros, que es el lenguaje onírico y el lenguaje simbólico. Entonces, uno si escucha sus sueños de forma literal es como, esto es una tontera, pero si uno trabaja con el pensamiento simbólico es muy revelador de lo que uno está viviendo y lo de que el inconsciente te quiere hablar. Entonces, esta es la fuente principal de los sueños, que se puede entrenar escribiendo los sueños, hablando en algún carrete, quizá en alguna conversación con alguien sobre los sueños, soñé esto y darle un poco más de importancia. Y luego tenemos una segunda fuente que es lo que se llama la imaginación activa, que es una especie de meditación, de concentración deliberada, en la que tienes que intentar estar unos 10, 15 minutos con los ojos cerrados, primero tratando de calmar tu respiración, tratar de poner tu mente en blanco, que muchas veces sirven algunas como técnicas como pensar en una pizarra en blanco, en una pared, y tratar de que emerja, sin forzarlo tanto, sino que solita tu mente emerja algún símbolo y tú interactuar y dialogar con este símbolo. Entonces, por eso se llama imaginación activa, porque estoy receptiva al símbolo que llega, pero también estoy activamente dialogando con ese símbolo que viene de mi inconsciente. Y bueno, la tercera forma, que es lo que más enseñamos en el taller que hicimos este lunes y que lo vamos a repetir el lunes que viene, es observar los patrones de comportamiento y también los intereses.
algo que es como bien bonito, con la colega con la que yo armé el taller, fue el preguntarnos cuál era nuestra princesa Disney favorita. Ella, mi amiga, dijo la Bella de La Bella y la Bestia y yo la Sirenita, y había mucho contenido y mucha información de eso, como cuál es la conducta, qué pasaba en esta sirenita que es como más salvaje y más rebelde, y qué pasa con esta bella que es más obediente, que lee, que es más calma. Entonces también en estas cosas que nos atraen desde chico, y que también pasa que cuando uno es niño se repite la película 1000 veces, porque hay algo que no es solamente como mera repetición, sino que hay algo que está conectando con tu ser más profundo, que te sientes reflejado con eso. Entonces, esas son las tres formas que enseñamos de cómo empezar a conectarse con el inconsciente colectivo, que en el fondo es trabajar con la función trascendente. La función trascendente, lo que explica Jung, es que es el intento de que la conciencia dialogue con el inconsciente, para que así uno sea un ser humano mucho más integrado. No sé si Perfecto. queda claro, ¿tienes dudas? Sí, yo creo que se va aclarando bastante igual a medida que vamos conversando. Yo, bueno, quería entrar un poco más en profundidad, en que me contara un poco el taller, qué es lo que ustedes quieren un poco mostrar. También me imagino que hay harto contexto de crítica también dentro de esto. Sí, bueno, lo que nos interesa es eh, salir un poco de esto volutivo de la mente, como de quién yo quiero ser, sino como estar en este estado de apertura de ver y escuchar qué hay en mí. Yo creo que es un foco súper importante y muy difícil de trabajar, y como objetivo general expandir lo que es lo femenino, salirnos de lo femenino es una cosa y lo masculino es otro, sino que hay muchas formas de conectarse con lo femenino, que también viene desde una idea más post-patriarcal. También creo que es súper importante que uno tenga unos espacios de taller para descubrirse, para escuchar a otras mujeres, para atender algunas historias, cómo salimos de crisis, de dificultades, cómo los mitos nos pueden ayudar a simbolizar lo que nos está pasando, porque puede que nosotros desde la conciencia nos repetimos una y otra vez nuestros problemas, yo ya sé lo que me pasa, yo ya sé la solución, pero no está dentro de mis manos. Pero cuando uno entra a trabajar en sus problemáticas desde algo más simbólico, no es solamente desde lo cognitivo, uno lo empieza a sentir mucho más. Y bueno, nosotros trabajamos específicamente con 7 arquetipos femeninos representados por las diosas griegas. Se sabe que la mitología griega es súper patriarcal, entonces también le tratamos de dar una vuelta a eso para entender los mitos principales de cada diosa, y que también como las diosas, cuál es el padre, cuál es el hijo, la pareja, ¿cierto? Eso también es muy simbólico y muy interesante entender esas conexiones, y no solamente cada personaje por separado, y luego de entender el mito, ver cómo actúa el arquetipo de cada diosa en las mujeres o en los hombres, porque uno como mujer puede tener diosas o dioses, y uno como hombre también puede tener de ambos. No están eh, Quería delimitados. hacer una pequeña precisión que es respecto al concepto patriarcal que hizo usted. Es una palabra que sale en muchas partes, se ha escuchado muchas veces. Yo creo que muchos acá, quizás los que están escuchando este programa, lo conocen el concepto, pero quería preguntarle a usted directamente a qué hace alusión a esta estructura con estas características. Yo creo que en palabras simples es la devaluación de lo femenino, tanto de la mujer como a la mujer tomando un rol más secundario como la acompañante del hombre, la que, como esto quizás que también es muy junguiano, que es el viaje del héroe, como que es el hombre el que va en busca y se mete al inframundo y se saca la máscara y se encuentra con su sombra, pero hay un viaje de la heroína que es muy distinto. Entonces, también hay que entender que hay cosas que aparecen distinto al ser mujer, que en el fondo es enfrentarse a esta devaluación que se ha vivido de lo femenino, y volver a tomar poder de eso, entender que no es que lo femenino esté sobre lo masculino, sino que son dinámicas que se complementan. Es un poco lo que se entiende como el yin y el yang, como lo femenino, el ánima, el yin, ¿cierto? Que es todo esto que nos ayuda a estar más conectados con el inconsciente, lo receptivo, las relaciones, el saber cuidarme, saber cuidar a otro,
la imaginación, la creatividad, y todo lo que es el yang, lo que es lo masculino, como esta fuerza que es complementaria, que es el saber ser activo, en el sentido de lograr cosas, saber discernir, el pensamiento lógico. El logos nace mucho de lo masculino, el eros es más desde lo femenino. Entonces no nos sirve nada si es que esto no está armonizado, si es que desde la comunidad o desde la sociedad potenciamos mucho, que muchas veces, esto ya estoy entrando en un criterio muy personal, pero desde una sociedad que es más capitalista, en que nos dice que tenemos que funcionar todo el rato, que muchas veces termina el horario laboral y tenemos que seguir porque esa es la única forma de que no nos echen de la pega, ¿cierto? Entonces estamos tan en el actuar que obviamente que se rechaza lo femenino en el sentido de la vulnerabilidad, del saber parar, el saber descansar, no como algo que necesariamente las mujeres saben hacerlo, sino que al revés, muchas mujeres están muy en lo masculino y no saben cómo conectarse con lo femenino porque está muy devaluado, porque no, en el fondo, entre comillas, como que no te sirve. Entonces, como que tratamos de, en este taller, de darle una vuelta a eso. ¿Y eso, y qué son los elementos que ustedes van como mencionando un poco dentro del taller, a grandes rasgos, claramente? Que, como mencionaba antes, del tema de la mitología griega, respecto a esos elementos. Ya, quizás te podría acá hablar como directamente de las diosas, o prefieres como elementos en sí que ayuden como... Como usted prefiera, la verdad, como le haga más cómodo a usted y más sentido ver esta actividad, no, ni un problema. Ya, yo creo que me ordeno mejor hablando de las diosas, porque las diosas igual van en representación de las etapas. Hay diosas que, esto no significa de que la diosa te vaya a aparecer si es que tú estás en esa etapa, sino como que representa eso. Entonces tenemos a la diosa Perséfone, que sería el arquetipo de la doncella, que es muy esta energía extremadamente femenina en el que te dejas llevar por un otro, necesitas que te sostengas, de que todo esto que estoy contextualizando, de que el mundo es tan duro que tú necesitas de repente que otro tome la decisión por ti y que a veces es necesario, pero cuando se vive mucho desde esto, no estamos con lo que necesitamos de la energía masculina, del actuar, tomar decisiones, saber. Creo que el arquetipo de la doncella también habla del paso de ser niña a ser mujer, porque en el ser niña tenemos muy integrado como a nuestros padres o nuestros cuidadores, que externamente ellos nos digan qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal, nuestra moral, nuestra ética. En cambio, cuando uno empieza en este mundo adulto, uno de alguna forma metafóricamente tiene que matar a la madre o al padre interno para poder encontrar esa sabiduría más interna y saber que yo puedo decidir por mí misma y que yo tengo ese conocimiento y no necesariamente tengo que estar todo el rato validando con un otro, sino que ir confiando en mí misma. Y que eso se ve mucho en el mito de Perséfone con su madre, que es Demeter, que también aparece en el taller. Entonces pasamos por esa etapa que ahí se ve como lo positivo, ¿cierto? Que es tener una mirada mucho más calma de la realidad, más etérea, porque no estoy tan intensa viendo el mundo, sino como que me estoy dejando llevar. Y que incluso acá podríamos hacer un link y conectarlo con qué ha pasado con el movimiento feminista, que el movimiento feminista como que quiere hacer un llamado frente a esto, ¿cierto? Como somos mujeres, podemos emerger por nosotras mismas, importante la educación feminista, ¿cierto? La economía feminista, pero creo que también ha pasado que se ha llevado tanto por el otro lado que se llega como a despreciar esta energía, que a veces es necesario dejarnos cuidar por otro y sentir esa vulnerabilidad. Entonces, es todo un tema como de tratar de llevar ese equilibrio. ¿Te gustaría que te cuente de las otras diosas? ¿Tienes Entiendo. preguntas? No, antes de eso yo le quería invitar a una breve pausa comercial y volvemos. Súper. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.